Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El expresidente Rafael Correa inició una discusión con el periodista Luis Carlos Vélez de RCN Colombia, luego de que éste le preguntara si tenía intenciones o no de volver al poder. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el economista Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, para hablar sobre esta polémica entrevista con el expresidente, ahora prófugo en nuestro país, Rafael Correa. Desató su ira ante una pregunta sencilla. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Fausto, es un placer estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Un poco mejor? Ha sido casi tendencia en nuestro país esta entrevista donde hubo una suerte de enfrentamiento. Era una pregunta sencilla la que le hacías al expresidente Correa, Luis Carlos. Pues, Fausto, primero, la verdad es que no me gusta en lo personal que los periodistas seamos el foco de la atención cuando este tipo de circunstancias pasan o cuando eclipsan la noticia. Es desafortunado para mí el haber tenido que estar en una situación envuelta como esta, pero es tanto problemático de forma como problemático de fondo, porque lo que realmente ocurre en el fondo es que el presidente Rafael Correa pierde los estribos. Era un acto de ira e intenso dolor. Desata su furia, y no solamente durante la entrevista, sino en horas posteriores a través de las redes sociales del exmandatario, frente a una pregunta muy sencilla, Fausto, y es si el expresidente quiere volver a ser presidente. Y no es una pregunta menor, porque ustedes que están en Ecuador y nosotros los que hemos venido siguiendo el tema ecuatoriano durante mucho tiempo sabemos que el expresidente no solamente lo intentó por tercera persona en las elecciones anteriores, que hay elecciones en muy poco tiempo en Ecuador, sino que también el presidente Rafael Correa se alimenta de este tipo de incidentes como el que lamentablemente está viviendo Ecuador hoy por hoy, porque a nosotros no se nos olvida, a mí no se me olvida, yo cubrí ese evento, yo hice un documental sobre el tema, el 30S. El 30S es una demostración, Fausto, de que el presidente Correa le encanta este tipo de situaciones donde hay mucha confusión y desorden para sacarle provecho político, y esa era la pregunta que Correa no quiso responder. Y ha habido eventos similares, octubre del 2019, junio del 2022 y ahora mismo el 9 de enero del 2024, en donde la Revolución Ciudadana ha hecho como se dice acá, este recuento, esta retrospectiva de lo que ha sido en su momento los 10 años de Revolución Ciudadana. Pero vamos a escuchar, Luis Carlos, para que quienes nos escuchan, nuestros oyentes de FM Mundo, tengan un poco más contexto de lo que realmente hablamos. Un extracto muy pequeño de la entrevista entre el periodista Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el momento en el que de alguna forma no entendemos por qué sale de sus casillas. Escuchemos. A ver, estamos tratando de retomar esta parte. Tenemos que poner a consideración un extracto de esta entrevista. Bueno, apenas tengamos la volvemos a poner, pero Luis Carlos, te quería preguntar, ¿cómo inicia esta entrevista? ¿Cómo te sentiste desde el inicio de la entrevista? ¿Sentiste ya un nivel quizá de hostilidad desde el comienzo de la entrevista o parecía amistosa? Fausto, mire, la entrevista, el pedazo que se ha vuelto viral son los últimos 4 minutos, pero la realidad es que la entrevista es más o menos unos 25 minutos en los cuales participan en el programa de radio que yo conduzco por la mañana en RCN, 7 personas que son las personas que hacen parte de la mesa principal. A cada una de las preguntas del presidente Correa, fue muy grosero, altanero, insolente, sobre todo con las mujeres. Es como si le fastidiara que las mujeres le hicieran algún tipo de preguntas, cosa que nos llamó profundamente la atención. Yo no intervine en la entrevista y solamente lo hice al fondo, al final. Eso en lo que tiene que ver en las formas, Fausto. El fondo, el presidente Correa estaba muy molesto porque desde Colombia le preguntamos en repetidas oportunidades sobre la base de Manta.
Para nosotros en Colombia, siendo un país que ha vivido este flagelo del narcotráfico durante mucho tiempo, la desaparición de la base de Manta significa muchísimo en términos de la lucha contra las drogas. Tú conoces mejor las cifras de tu país, yo no soy un experto en Ecuador, pero sí tengo la suficiente memoria para decirte que durante el año 2009 se habían incautado en Ecuador cerca de 68 toneladas de cocaína y marihuana. En el año 2010, un año después de que se acabara la base de Manta, en tu país incautaron 18 toneladas. Hubo una reducción superior al casi 200-300% en la incautación de cultivos ilícitos. Y la respuesta es muy sencilla para cualquier experto o para cualquier persona que sabe hacer la matemática sencilla, fácil, de primero de primaria, y es la de darse cuenta que sin la operatividad de los radares y la asistencia de inteligencia de Estados Unidos, el narcotráfico empezó a pulular. Cuando nosotros les empezamos a hacer esas preguntas al presidente Correa, es como si lo hubieran insultado, como si lo hubieran sacado de contexto. Eso fue lo que ya le comenzó a disgustar al expresidente. Discúlpeme. Eso fue lo que ya le comenzó a disgustar al expresidente en esta entrevista. ¿Tú sentiste que en ese momento, cuando le hablaron de la base de Manta, ya no se sentía cómodo? Pero ¿sabe qué? Le tengo que decir, Fausto, que la incomodidad del presidente estaba desde el principio. Yo no sé si él estaba molesto porque le hablaran los medios de comunicación. Y cuando termina de perder los estribos es cuando le decimos, presidente, usted, que es una persona que lo llevamos buscando durante mucho tiempo y no ha dado entrevistas, y hoy su Instagram habla de por lo menos 6 intervenciones en medios de comunicación. A usted está en campaña política, usted está en este momento en una posibilidad de tratar de pescar en río revuelto, porque hoy por hoy empieza a hablarle a los medios de comunicación. Aprovechando una coyuntura de violencia que es la que vive el país. Se puso energúmeno. Escuchemos precisamente esa parte, sí, y justamente a la que hace referencia cuando se refieren a esta intención de retomar el poder de alguna forma, y justamente cuando comienza a tener más presencia en medios de comunicación es con estas coyunturas de violencia que se vive en nuestro país. Vamos a escuchar este extracto de la entrevista y volvemos enseguida. Buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esas preguntas a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la vez si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea que grosero, le estoy molesta, preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Va a ser quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa, respóndanos. ¿Quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solito. Pero es que no me está respondiendo. Entonces, ¿sí o no quiere? ¿Sí o no? Bien, escuchamos justamente ese extracto que es el que ha circulado. Luis Carlos Vélez nos ha mencionado que esos son los últimos 4 minutos de una entrevista de 25 que ha sido constantemente hostil de lo que nos reporta Luis Carlos. El momento en el que comienza este cruce, ya el tema ya se desató, ya no había vuelta atrás, no había forma de que esta entrevista termine bien. Mire, lo peor que le puede pasar a un periodista es que el invitado se pare y se vaya. Yo tenía muchas más preguntas para el presidente Rafael Correa, pero él se paró y se fue. Entonces, teniendo en cuenta ese objetivo, yo fallo en no poder terminar una entrevista con el presidente Correa. Yo tengo que decir que he viajado mucho a Ecuador y la gente en Ecuador es gente maravillosa, educada, amable, generosa. El tono del presidente Correa no corresponde a lo que los ecuatorianos son. No corresponde a la manera en que nosotros los vemos en el mundo. Yo vivo en Estados Unidos, viajo mucho a Colombia también, y los ecuatorianos que están a mi alrededor son personas maravillosas. Yo no quisiera que esta entrevista en mi país marcara lo que algunos podrían pensar sobre los ecuatorianos. Los ecuatorianos son personas decentes. Rafael Correa en esta entrevista no lo es. No sé si es que tiene un problema personal,
no sé si tiene un problema de salud, no sé si tiene un problema de manejo de ira, no sé si el exilio por ser un expresidiario y por ser una persona que le está oyendo la justicia le está haciendo daño. No sé si la ambición al poder y su incapacidad política después de perder unas elecciones lo está haciendo comportarse como un personaje energúmeno. No sé, pero yo no esperaba que Rafael Correa se comportara como una persona de... Pero bueno, normalmente Correa ha tenido una relación hostil con los medios de comunicación, con la prensa, durante los 10 años de su mandato y posterior a eso, cuando ya nos dejó en herencia a Lenín Moreno y después ya con Guillermo Lasso, pero siempre él desde afuera, ahora prófugo, ha tenido esa relación hostil con los medios de comunicación. ¿Ustedes ya lo veían así? Sí, es que en Colombia están tratando de copiar mucho del modelo de Rafael Correa. La ley Mordaza que se instauró en Ecuador ha sido utilizada como ejemplo para que algunos grupos políticos cercanos al presidente Gustavo Petro la instauren. Nosotros sabemos qué pasó en la prensa ecuatoriana, sabemos cómo cerró medios de comunicación, sabemos cómo acosó periodistas. Sabemos cómo atacaba al presidente Correa siendo presidente, cómo es tan poco tolerante frente a la crítica de los medios de comunicación y lo sentimos mucho por ustedes. Ahora, Luis Carlos, también inmediatamente después de que se hizo viral este extracto de la entrevista, ya hubo una reacción por parte del expresidente Correa. También en tu cuenta de X se mencionaba esto de los cierres de los medios de comunicación y casi sobre la marcha, Fernando Alvarado, su ex secretario de comunicación, respondía que no había ninguna sola prueba. Casi inmediatamente también le respondieron desde Macas, nuestro colega periodista Wilson Cabrera, recordándole que su radio también fue cerrada en esa época del correísmo. ¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales que tú has sentido una vez que se publicó la entrevista y también que tú mostraste tu posición en redes? Quiero decirle que en Colombia el tema ha sido tendencia durante todo el día, esta conversación de Rafael Correa, donde ha quedado muy mal parado. Varios medios de comunicación han tomado esto y lo han hecho en noticia en los principales portales. Vi noticias en la revista Semana, vi noticias en El País de Cali, vi noticias en La Vanguardia Liberal, el diario de Bucaramanga. El presidente Rafael Correa es tendencia hoy por autócrata. Es tendencia hoy por intolerante, es tendencia por ser agresivo frente a los medios de comunicación. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo, Fausto, ha cambiado muchísimo en los últimos años y la gente, el público, no es tolerante de los autócratas. Y sobre todo en un caso como el de Rafael Correa, que todos saben que cuando camina como un pato, se mueve como un pato y grazna como un pato, evidentemente es un pato. Y el pato, en el caso de Rafael Correa, es el de un autócrata, un pequeño dictador. ¿Y tienen algunas similitudes? Por ejemplo, a nosotros no nos sorprende la actitud de Correa con los medios de comunicación. También lo vivimos acá en Notimundo, en carne propia, en una entrevista. En cambio, con una coterránea tuya, Luis Carlos, con Piedad Córdoba, que tuvo también expresiones bastante groseras, ofensivas, incluso en algún momento hasta ofensivas con el Ecuador, con nuestro país. Y yo tuve que, lamentablemente, ese rato decir que hasta ahí nomás podía quedar la entrevista porque tienen ciertas reacciones y siempre en contra de los medios de comunicación y los periodistas que preguntan quizá las cosas que no esperan que les pregunten. Sí, pero en Colombia la verdad nunca me había tocado a alguien que fuera tan agresivo. Nosotros entrevistamos una infinidad de personas como lo haces tú todos los días. No me había tocado una persona que fuera tan agresiva y sobre todo sin provocación. A mí me tocó Piedad Córdoba y nosotros le preguntamos si iba a ser el presidente o no. Y ya. Y no quiso responder. Pues tú viste y tus oyentes vieron cómo se pone el presidente. Yo sí estoy muy sorprendido y de nuevo no sé de dónde viene esa capacidad de perder los estribos tan rápido el presidente Correa. Luis Carlos, con esto cierro. ¿Se te quedaron preguntas en el papel? Sí, se me quedan varias preguntas en el papel. ¿Cuáles, por ejemplo, para que si nos oyen? La primera que me quería hacer, estaba recordando, es si se arrepiente de haberle dado perdón a más de 1.700 vinculados con el narcotráfico en 2017. Se me queda, por ejemplo, si él cree que el narcotráfico en Ecuador está pululando a raíz del cierre de Manta.
Se me queda, por ejemplo, si él está tratando de utilizar políticamente esta crisis en Ecuador para mostrarse como un salvador, que evidentemente no lo es. Se me queda, por ejemplo, le quería preguntar si él recibió dineros de Odebrecht, como la justicia ecuatoriana así lo ha determinado. Se me quedaba por preguntarle si iba a tener el valor, la virilidad de presentarse como un hombre ante las autoridades ecuatorianas lo más pronto posible para cumplir con la ley. Se me quedaron muchas preguntas, pero la verdad es que Rafael Correa creo que solamente le gustan aquellos periodistas que le dicen sí o aquellos que él inmediatamente puede atacar y se echan para atrás, que en este caso no lo encontró. Les encanta a los adultos. Luis Carlos, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos dando seguimiento a este tipo de temas y nuevamente, gracias. A ti un abrazo por tu generosidad. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos. Ha sido Luis Carlos Vélez, periodista de RCN Colombia, hablando y reaccionando sobre esta polémica entrevista con el expresidente Correa, que ha sido tendencia durante este día en Colombia. Desató su ira frente a una pregunta sencilla: si quería volver a ser presidente del Ecuador. Rafael Correa no respondió. La entrevista había sido de 25 minutos. Los últimos 4 minutos pues simplemente se salieron de control. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.